Continuando con los temas, el apartado 1.7, que es como tema base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica, vamos a comenzar hablando sobre los modelos de la estructura atómica como tal. De hecho, uno de los primeros modelos, o mejor dicho, el primer modelo propuesto fue por Dalton, quien en 1808 publicó sus ideas sobre un modelo atómico de la materia, las cuales sirvieron de base para la teoría, pues las teorías modernas o los principios fundamentales de los que se habla actualmente sobre, pues, un modelo atómico. Y pues una de las cosas que decía es que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamados átomos que son indivisibles e indestructibles. Em, Fíjense que antes de que existiera este concepto sobre modelos atómicos, existían corrientes en donde se dividían los que se hacían llamar elementistas con los que proponían modelos. Los elementistas decían o confirmaban que el origen de la vida estaba en función de los elementos que se conocen como aire, fuego, tierra y agua, porque ellos creían que al combinar estas sustancias se generaba la vida. Llegaron erróneamente a esa conclusión porque al dejar pues cosas haciendo putrefacción, llegaban microorganismos. Por eso creían que al ser sometidos a estos elementos se podía producir la vida, pero estaban equivocados. De ahí estaban los que se dedicaban a generar teorías sobre los modelos atómicos, en donde aparece Dalton con su primer concepto, en donde él comienza a ver que las partículas pueden dividirse, pero llega un punto en el que es pues algo imposible poder dividirse. Por eso llega con esta conclusión donde dice que esos átomos son pues indivisibles e indestructibles. También dice que hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y propiedades, que es algo que todavía seguimos utilizando y clasificando con teorías más fundamentadas. Nos dice que los átomos se combinan entre sí en relaciones sencillas para formar compuestos, es algo que también conocemos. En las reacciones químicas, los átomos se intercambian de una a otra sustancia, pero ningún átomo de un elemento desaparece ni se transforma en un átomo de otro elemento. Y eso tiene que ver con principio de conservación de la materia, es decir, se mezclan para formar, pero no pueden desaparecer. Lo mismo que entra es lo mismo que debe de salir. Em, Otro, posteriormente a este modelo, que fue un modelo muy sencillo dado por Dalton, aparece el modelo de Thomson. El modelo de Thomson es un modelo que le llaman el modelo que está en función de algo que le llaman rayos catódicos. Eh, Nos dice que está basado en las experiencias en tubos de descarga de Crookes, que fue en 1878 y que posteriormente Dalton apareció en 1987 con un modelo donde dice, supone que las partículas que forman los rayos catódicos no eran átomos cargados, sino fragmentados de átomos. Es decir, que son partículas subatómicas a las que llamó corpúsculos, luego de que se les dio el nombre de electrones, y por lógica deberían de existir partículas con carga positiva. ¿Y cómo llegó a esto? Bueno, hizo un experimento en donde colocó un cátodo y donde esas emisiones fueron movidas a través de campos eléctricos o magnéticos, y ahí es donde se dio cuenta que existían esas cargas como tal. El siguiente modelo que siguió después de este fue el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford, que fue
pues colocado o presentado en 1906, dice que se encontró cuando bombardeaba una lámina delgada metálica con partículas alfa, que eran iones de helio. La mayoría de las partículas penetraban la materia y sufrían solamente una pequeña desviación en su recorrido. Dice que los átomos están formados de un núcleo cargado positivamente, rodeado por un sistema de electrones, que el volumen efectivo del núcleo es extremadamente pequeño en comparación con la del átomo y que casi toda la masa de ese está concentrada en el núcleo. ¿Cómo llegó a esto? Bueno, este concepto, como lo dice, no lo llegó mediante este experimento. La forma más fácil de poder explicar es porque la lámina que las representan estas cargas que se encuentran acá, es decir, estos circulitos que tienen el signo positivo están representando la lámina. Y esta fuente, pues es la fuente de las partículas alfa a las que fue sometida esa lámina. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, él irradió la lámina y algunas partículas alfas o rayos, por así llamarlos, atravesaron de manera fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque no chocaban con una partícula. Pero otras, ¿qué hacían? Bueno, otras llegaban y chocaban con el núcleo y rebotaban. Otras checaban con el electrón, ¿sí? Así es como se dio cuenta que había un núcleo dentro de esas partículas porque chocaban con ellas. Y también se dio cuenta pues de los electrones que rebotaban como tal la carga. Por eso aquí planteó que el núcleo no era toda la masa concentrada y que había partículas con cargas negativas. La base experimental de toda esta teoría, bueno, fue hecho por un proceso de varios científicos, los cuales analizaban cada una de estas cosas y que fueron sucesiones, es decir, comenzó con Planck, siguió con Einstein, Bohr, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Pauli y Kuhn. Es decir, fue un proceso que se fue dando continuamente de bases y hechos experimentales que cada científico había dejado como tal y de postulados que también tenían. Eh, Continuando con esto y algo que es muy fundamental para comprender estas teorías es la radiación electromagnética. Dice, una onda electromagnética consiste en una oscilación de campo eléctrico y otro magnético en direcciones perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares ambos en la dirección de propagación. Es decir, una radiación electromagnética es una longitud de onda que va desde un rango pequeño, es decir, una amplitud pequeña hasta una mucho más grande. Dice, viene determinada por su frecuencia y longitud de onda, que también va a variar de acuerdo al lugar en donde se encuentra esa radiación, bueno, a la longitud o al rango en el que se encuentre como tal, y que están relacionadas entre sí por esta ecuación que me dice que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de la onda. Y aquí nos dice lambda es la longitud de onda de la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda con igual estado. La frecuencia, ya sabemos que frecuencia es el número de oscilaciones que se da en un tiempo determinado y C simplemente es una constante que está relacionada con la velocidad de propagación de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Dentro de la radiación electromagnética existen pues diferentes longitudes como tal o diferentes rangos, por así llamarlos, en donde podemos encontrar rayos UV, rayos gamma, rayos X, rayos UV, radiación visible,
rayos infrarrojos, microondas de radio, de radar, de TV, ultracorta, corta, mediana, larga. Es decir, es un espectro completamente grande, es amplio y abarca todas estas longitudes como tal. El espectro electromagnético nos dice que es un conjunto de radiaciones electromagnéticas que emite o absorbe una sustancia o una fuente de energía. Y que dentro de ese espectro también, bueno, aquí están las que mencionábamos, ¿no? Va desde ondas de radio, microondas, infrarrojas, hay una parte visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamas. La visible simplemente es la que nosotros, perdón, la que nosotros como tal puede ser detectada por nuestros ojos. Sí, son los colores que nuestros ojos pueden detectar. Las demás como tal no pueden ser detectadas por nuestros ojos. Eh, por ejemplo, pues hay ondas sonoras, ¿no? Las que podemos escuchar, que las detectan nuestros oídos y pues las demás pues, pueden ser detectados por equipos sofisticados que nos ayudan a determinar ciertas longitudes como tal. La luz visible nos dice que se extiende desde el violeta hasta el rojo. Y si es cierto, vean, está a un lado cerca del ultravioleta, donde comienza el violeta, y llega hasta el rojo, que son los colores que nosotros podemos percibir. El espectro de la luz visible, pues, como lo acabamos de mencionar, va desde el violeta hasta el rojo y puede ser medidos en longitud de onda de nanómetro, que es de 450 hasta 610. Estos rangos son, no son variables, pero sí depende de cada autor que tienen ciertos ranguitos, no diferencian mucho de lo que se reporta, pero cada autor va, colocando ciertos rangos, ¿sí? Y también pueden ser medidos por frecuencias. Aquí también aparece algo que es la teoría de Planck. Nos dice, en 1900 Max Planck, físico alemán, explica el fenómeno de la radiación que emite un elemento cuando se calienta. Es decir, ustedes calientan un elemento y como respuesta, emite una señal, emite una longitud de onda. La teoría cuántica se refiere a la energía. Cuando una sustancia absorbe o emite energía, no puede absorberse o emitirse cualquier cantidad de energía si no definimos una unidad mínima de energía, llamado quantum, que son simplemente paquetes de energías dados, que será equivalente en energía a lo que es un átomo para la materia. O sea, cualquier cantidad de energía que se emita o se absorba deberá de ser un número entero de cuantos. Recuerden que los cuantos son paquetes de energía. Cuando la energía está en forma de radiación electromagnética, es decir, de una radiación similar a la luz, se denomina energía radiante y su unidad mínima recibe el nombre de fotón. La energía de un fotón viene dada por la ecuación de Planck, donde nos dice que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿sí? Y que la constante de Planck simplemente vale 6,62 por 10 a la menos 34 joules sobre segundos. Mm, otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es el efecto fotoeléctrico de Einstein. Dice que el efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. La explicación teórica solo fue hecha por Albert Einstein en 1905, quien basó su formulación de la fotoelectricidad en una extensión de trabajo sobre los quantums de Max Planck y nos dice que consiste en la emisión de electrones por un material cuando se ilumina con radiación electromagnética, que es luz visible o ultravioleta de manera general. Y acá nos aparece en esta imagen que se emite cierta cantidad de luz en un material y que ésta es pasada por un monocromador, posteriormente por un prisma que separa, pues, descompone la luz y esa descomposición de la luz nos da los colores. Y que al final de cuentas tiene un monocromador que simplemente croma. Un monocromador es encargado de nada más jalar una longitud de onda. Por eso se llama mono, que significa uno, y cromador, que significa
colores, es decir, simplemente selecciona una cantidad como tal. Einstein dedujo que cada fotón debe poseer una energía dada por la ecuación de Planck. Para romper los enlaces de un metal se debe emplear luz de frecuencia suficientemente alta para liberar los electrones. Si la frecuencia de los fotones es tal que la constante de Planck y la frecuencia, que recuerden que esto significa energía, es exactamente la energía del enlace de los electrones en el metal. Entonces la luz tendrá suficiente energía para soltar los electrones. Si se utiliza luz de mayor energía, no solo se romperán los enlaces de los electrones, sino que éstas adquirirán algo de energía cinética. Dice, no solo la energía está formada por partículas, sino también por luz, cuyas partículas se denominan fotones. Es decir, que hay una relación muy enorme entre lo que es la materia y la longitud de onda, ¿sí? O mejor dicho, entre la materia y sí, las ondas que se encuentran presentes como tal. La intensidad de la luz no influye en la velocidad de los electrones emitidos por el metal en lo que incide, sino en cantidad. A mayor intensidad, mayor número de electrones. Por otro lado, a mayor frecuencia, mayor velocidad de electrones y mayor es su energía. Y con esto llegamos a algo que son espectros atómicos y que está relacionado con la absorción y emisión, que es algo que mencionábamos. Nos dice que el espectro de absorción se obtiene cuando un haz de luz blanca atraviesa una muestra de un elemento y posteriormente la luz emergente se hace pasar por un prisma que separa las distintas frecuencias que lo componen y es algo que mencionábamos. Vean, la fuente blanca, que es luz blanca, pues absorbe cierto material, pasa por el monocromador, pasa la luz, perdón, pasa por eh, este, no es un monocromador, hace que simplemente se direccione la luz, pasa por el prisma divide los colores, porque recuerden que la luz blanca es la unión de todas esas longitudes de colores que podemos ver y que al unirse forman luz blanca. Al pasar por el prisma, pues es descompuesto y al ser descompuesto, pues pasa una longitud de onda que es la que contiene todos estos colores. Dice, cuando la radiación atraviesa un gas, éste absorbe una parte de él, resultado del espectro continuo, pero con rayas negras donde falta la radiación absorbida. Es decir, que cuando la radiación pasa por un gas, pues este gas absorbe cierta cantidad de radiación, porque es evidente, la longitud de onda va a chocar con las partículas que contengan el gas y pues unas cantidades las absorberán esas partículas y las otras tendrán que salir. Y en este espectro lo que va a ocurrir es que esas absorciones que se generan, pues, que son retenidas por el elemento gaseoso, pues no darán señal y por lo tanto serán negras, como estas rayas que comienzan a aparecer. A eso les van a llamar espectro de absorción. El espectro de emisión se obtiene cuando una muestra gaseosa de un elemento se calienta a altas temperaturas y se hace pasar la luz emitida a través del prisma, es decir, ya están calentando como tal. Y nuevamente aparece lo mismo, la muestra excitada pasa la luz, atraviesa el prisma, pues el material, el gas es calentado y lo que va a suceder es que simplemente va a dar emisiones y esas emisiones, nos dice, estas radiaciones dispersas en un prisma de espectroscopio se ven como unas series rayadas y el conjunto de las mismas se le conoce como espectro de emisión, es decir, ocurre lo contrario a lo anterior. En vez de aparecer rayas negritas generando la absorción, comienzan a aparecer rayas de colores que están indicando pues la emisión de la luz que se está dando. El espectro de emisión es un elemento negativo del espectro de absorción. A la frecuencia a la que el espectro de absorción hay una línea negra, en el de emisión hay una línea emitida de un color y viceversa. Es decir, son contrarios. Si el de absorción presenta rayas negras, el de emisión de esa misma sustancia deberá
aparecer las rayas de color donde aparecían las rayas negritas. Y cabe mencionar que cada elemento tiene pues su espectro característico. Por tanto, un modelo atómico debería de ser capaz de justificar el espectro de cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento tiene su espectro completamente relacionado con él, es decir, no para el hidrógeno no será el mismo que para helio, no, simplemente cada quien ya tiene su espectro dado como tal. Dentro de esto, pues aparece la teoría de Bohr que está relacionado con el modelo de Bohr. Nos dice que establece que un átomo emite radiación electromagnética cuando un electrón de átomo salta de un nivel cuántico a otro. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Recordando el concepto del modelo de Bohr, que es aquel que tiene niveles de energía que están relacionados con las órbitas, nos dice que pues nosotros tenemos un núcleo y un electrón que se encuentra, o varios electrones que se encuentran en las órbitas cuando les es pues dada una energía, es decir, se les da un fotón, excita ese fotón al electrón que choca con él, generando que de un nivel pase a otro. A ese proceso se le llama absorción, pero cuando el electrón por naturaleza propia tiene tendencia a regresar a su estado original, es decir, una vez que ya pues hizo que brincara de un nivel a otro, este electrón tiene tendencia a regresar a su estado original, pues este electrón tendrá que regresar a su órbita original, emitirá pues esa señal de energía que absorbió. Entonces, a ese proceso se le llamará emisión. Dice, demostró que las energías del electrón pueden poseer en el átomo de H están dadas por la siguiente ecuación, donde E simplemente simboliza la energía y N el nivel en el que se encuentra, que recuerden que el nivel está en función de la órbita en la que se encuentre posicionado ese electrón. Y R, que será pues una constante de Reinberger que vale 2 por 18, no, perdón, 2.18 por 10 a la menos 18 joules. Y pues el nivel energético dependiendo de dónde están. Por ejemplo, aquí vemos un átomo y vemos el núcleo, las órbitas. En la primera órbita sería el nivel 1, la siguiente órbita sería el nivel 2 y así sucesivamente. Dentro de los niveles permitidos según el modelo del Bohr, tenemos pues una cantidad diferente, donde por cada nivel que se vaya presentando, pues hay como tal energías presentes. La ecuación de Bohr dice, si un electrón asciende de una órbita n y a otra de mayor energía, pues ésta debe de absorber energía y por lo tanto nos queda que la diferencia de esa energía debe de ser igual al nivel de energía mayor menos el nivel de energía menor. Si un electrón desciende de órbita NJ a otra menor, la diferencia de energía pues simplemente será emitir, que era lo que les mencionaba acá. Absorbe cuando el electrón pues de un nivel, por ejemplo, este nivel 3 pasa a nivel 2, eso es absorción. Pero cuando regresas del nivel 2 al nivel 3, está emitiendo, a eso se refiere. Dice, cuanto mayor sea el salto de los electrones de un nivel alto a uno bajo, más energética, la longitud de onda tendrá que ser más corta para que sea más energética, será la radiación emitida. Y bueno, simplemente clasificación de series espectrales que está relacionado con el brinco del electrón. Por ejemplo, del nivel 6 a nivel 1 en la región V del espectro electromagnético serán llamados Lyman. También estará del nivel más grande al nivel 2 las Balmer que se encuentran en la región visible, las Pashman que van desde el nivel más grande al nivel 3 y las Bracket que serán del más grande al nivel 4 y la Puff del más grande al nivel 5. Y todas estas tres Pashman, Bracket, Puff estarán en el espectro electromagnético infrarrojo. Otra de las hipótesis presentes, pues es la hipótesis de de Broglie,
En 1923, Louis Victor Pierre Raymond de Broglie acabó con las discrepancias y estableció un concepto muy conocido y muy estudiado actualmente, que es la dualidad onda-corpúsculo, o mejor conocida como dualidad onda-partícula, que nos dice que cualquier partícula en movimiento tiene una onda asociada, cuya longitud de onda está relacionada con la masa y la velocidad de la partícula. Es decir, al existir materia, la materia puede producir pues longitudes de onda. Por lo tanto, existe una dualidad onda-partícula, que es la que menciona, en donde nos dice que la longitud de onda dependiente de esta partícula es igual a la constante de Planck en función de la masa y la velocidad de ese material. Es decir, que la longitud de onda realmente es dependiente de una partícula. Bueno, en este caso, ¿no? La luz puede ser clasificada en onda partícula, que es lo que habla la hipótesis de de Broglie. La onda, pues, puede dar efectos de reflexión, refracción y difracción. Un ejemplo común, por ejemplo, tienen un vaso de agua, colocan un láser y pueden ver cómo penetra como tal. Si ustedes tuviesen una solución con partículas coloidales, es decir, tener un vaso de agua con unas cuantas gotitas de leche, se vería como un agua lechosa. Ustedes hacen pasar el haz de luz sobre esa solución y lo que pueden generar es un desvío de esa incidencia de la luz láser, generando pues que haya una refracción, una difracción o una reflexión, cambiando el ángulo del láser. Em, y también habla de la partícula y el efecto fotoeléctrico, y que éstas están relacionadas para tener una naturaleza dual como tal. Otro de los conceptos relacionados con esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nos dice es posible conocer simultáneamente el momento y la posición de una partícula con absoluta exactitud o certeza. Y nos dice que el electrón varía su componente en el instante en el que choca. Perdón, dice que es imposible conocer. ¿Por qué será imposible conocer realmente la posición del electrón? Bueno, Em, si recordamos muy bien, pues el átomo tiene un núcleo. Ese núcleo se encuentra tanto el protón como el neutrón. Sin embargo, el electrón se encuentra moviéndose constantemente sobre las órbitas del átomo. Por lo tanto, el tener detallado una posición exacta del electrón es imposible. Nos podemos aproximar hacia la ubicación de él con los números cuánticos, porque los números cuánticos nos hablan sobre la posición de en qué orbital se puede encontrar, en qué nivel, pero ser exactos es imposible, como lo dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. La ecuación de Schrödinger nos dice la aceptación de la naturaleza dual de la materia y la energía y mecánica cuántica. En 1926 propone una ecuación que describe la energía y la posición de los electrones en un átomo base y está relacionado con el modelo actual. Dice, un orbital es una solución de la ecuación de ondas aplicada a un átomo. Determina la región del espacio en el átomo donde hay una probabilidad muy alta de encontrar los electrones. Aumenta la probabilidad sobre la posición en donde se puede encontrar, pero no es como tal 100% exacta. La función de onda no permite saber en qué punto del espacio se encuentra el electrón en cada momento, pero sí la probabilidad de encontrarlo en cada región determinada. Entonces, realmente como tal, estudia una probabilidad de la posición, pero no nos dice exactamente en dónde se encuentra. Y por eso comienzan a aparecer números cuánticos, que hay que recordar que son 4 números cuánticos. El representado por n, que nos dice número cuántico principal, que nos habla de los niveles, es decir, de las órbitas en las que pueden estar, 1, 2, 3, así sucesivamente. L, que nos dice que es el número secundario y nos da también una posición ML, que es el número magnético y que está relacionado
con la posición y S que es el número del spin que está relacionado con la dirección del spin del electrón. Dice, el número cuántico principal está relacionado con el tamaño del orbital y el valor de la energía. El secundario se encuentra relacionado con la forma del orbital, con el momento angular y con la energía del orbital. El número cuántico magnético está relacionado con la orientación del orbital en el espacio y el spin, pues, con la rotación sobre sus ejes en el electrón, generando un campo magnético con dos posibles orientaciones de giro. Y bueno, aquí simplemente esta tabla resume de forma general los números cuánticos. Nos dice el n, pues es el número principal y puede ser nivel 1, 2, 3, 4. L, que está relacionado con el secundario y nos va diciendo 0, 0, 1, 0, 1, 1 y M, que está relacionado con la posición. Los tipos que serían S, P, D, F, recuerden que es S, P, D, F y los nombres que se pueden presentar. Esto también nos da relación, bueno, esto más adelante con configuración electrónica podremos ver más o menos sobre la ubicación en donde se encuentran y están relacionados con las formas de los orbitales. Cuando es ese, bueno, la forma, perdón, viene siendo un círculo cuando es 2px, si se dan cuenta. Tienen en X las posiciones donde deberían de estar, 2py se encuentran en Y o Z. Y bueno, también puede ser combinados como tal, que se encuentran tanto en Y como en X y son la geometría que debe de tener como tal.